Bien, la pregunta es, y la verdad que para un hematólogo responder a esto es muy arriesgado, ¿cuál es el papel actual de los trombolíticos clásicos y nuevos frente a la angioplastia primaria en el infarto con elevación del ST? Ya se ha comentado aquí, es decir, la trombolisis supuso un cambio en el paradigma del tratamiento del infarto agudo de miocardio, pero esto es una cosa antigua, es decir, estamos hablando del estudio, por ejemplo, GISIC, ya se ha comentado aquí, o las primeras evidencias son del año 71. Nadie duda que frente a un tratamiento que se consideraba estándar en ese momento, la trombolisis ha supuesto un gran avance en el infarto agudo de miocardio. Sin embargo, llega la angioplastia primaria, en los cuales, si nos vamos a una revisión de metaanálisis del año 2003, concluye de forma muy tajante: la angioplastia primaria es mejor que la trombolisis en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Si además nos vamos a los datos de nuestro Sistema Nacional de Salud, podemos comprobar cómo hay muchísima diferencia en la mortalidad tras sufrir un infarto agudo de miocardio en función de la estrategia terapéutica. Las tasas más altas son de mortalidad con fibrinolisis frente a la angioplastia primaria. Pues podríamos concluir que la trombolisis ha muerto. Pues evidentemente veremos que no, porque lógicamente si no, no tendría sentido esta pregunta en este foro, y sobre todo porque, es decir, es una estrategia que se sigue utilizando en España, es decir, al año se habla de cerca de 200 procedimientos trombolíticos por millón habitante año para esta entidad, y lógicamente uno enseguida piensa cuál es la causa, es decir, laboratorios o unidades de hemodinámica que puedan hacer la angioplastia primaria de forma rápida no los tenemos en la puerta de casa. Entonces, mejor que nada, demos trombolisis. Pero eso está soportado por la bibliografía. Veremos a continuación. Ya se ha comentado que el tiempo es cerebro, es corazón, prácticamente es oro, ¿no? Y esto es una gráfica que básicamente nos resume cuál es el periodo ventana dentro del infarto agudo de miocardio. Aquí se puede comprobar cómo en las 3 primeras horas sí que hay una reducción significativa en la mortalidad. Se abre rápidamente o se instaura el flujo en la arteria coronaria. Por lo tanto, en este periodo ventana, nuestro objetivo es salvar miocardio. A partir de estas 3 horas, como ven, la curva se aplana bastante, es decir, ya nuestro objetivo no es salvar el miocardio, sino nuestro objetivo es abrir la arteria que ha provocado esa complicación. Bien, pero claro, que los pacientes se presenten todos en la unidad de hemodinámica dentro de esas 3 horas no es lo habitual. Y aquí podemos comprobar cómo la gran mayoría de los pacientes se presentan a partir de la segunda hora del primer contacto médico. Por lo tanto, está claro que debemos mejorar esa estrategia, porque los resultados de la angioplastia primaria se ensombrecen o empeora en función del tiempo. Cuanto más tiempo tardemos en abrir la arteria con el balón, peor van a ser los resultados en términos de supervivencia. Por tanto, surge la hipótesis, que veremos que está refrendada por la bibliografía, de que podemos jugar perfectamente con ambas estrategias, y ese va a ser nuestro objetivo. Si la probabilidad o el tiempo estimado para abrir la arteria es precoz, hay un beneficio claro de la angioplastia primaria. Sin embargo, si el tiempo estimado, ya veremos qué nos dicen las guías, para abrir esa arteria coronaria o varias arterias coronarias supera el valor aceptado, son los 120 minutos, os adelanto, pues hay beneficio por hacer fibrinolisis prehospitalaria y enviar al paciente a la primera unidad hemodinámica accesible. Esto viene fundamentalmente refrendado por 2 ensayos clínicos, que es el ensayo CAPTEIN y el ensayo STREAM. El ensayo CAPTEIN lo que estudió fueron 840 pacientes con infarto agudo de miocardio y elevación del ST en las primeras 6 horas y fueron aleatorizados a angioplastia primaria o bien
fibrinolisis prehospitalaria, con un inmediato traslado a una unidad que pudiera tener esa intervención. Pues como pueden ver, no es una mala estrategia. Los resultados de la fibrinolisis, en este contexto en el que no podemos aplicar de forma precoz la angioplastia, no es prácticamente igual a fibrinolisis y angioplastia. Incluso si se aplica precozmente en pacientes que tienen síntomas menos de 2 años, hay una ligera ventaja en la eficacia. Bien, el estudio más potente es el ensayo STREAM. El ensayo STREAM es un estudio aleatorizado con cerca de 2.000 pacientes que presentan un STEMI dentro de las 3 horas de inicio de los síntomas, y los cuales todos ellos son incapaces de realizar una angioplastia primaria en la primera hora. Los pacientes fueron aleatorizados a realizar esta angioplastia de forma posterior o bien, fijaros, tratamiento fibrinolítico con tenecteplase, clopidogrel, aquí se ha documentado, probablemente en el infarto no tengamos tanta evidencia, en el ictus, perdón, pero en el clopidogrel ya veremos que los resultados pues, son buenos utilizar, fijaros, antifibrinolítico, clopidogrel y enoxaparina antes de realizar la angioplastia primaria. Los pacientes que recibieron la fibrinolisis fueron todos rescatados con angioplastia si había datos de isquemia, es decir, si la fibrinolisis no mejoraba la isquemia o había síntomas nuevos de isquemia, pero también obligatoriamente, independientemente si los pacientes recibían si presentaban o no isquemia, todos ellos iban a una angiografía a las 4 o 6 horas después de la aleatorización. El evento primario, el objetivo primario fue el combinado de muerte, shock, insuficiencia cardíaca congestiva o reinfarto en el periodo de 30 días. Pues pueden comprobar cómo la fibrinolisis no es peor que la angioplastia primaria en este contexto. Y además, los datos de seguridad, aquí viene una enmienda que se tuvo que hacer, fueron los siguientes. La hemorragia intracraneal fue significativamente superior en los pacientes que recibieron fibrinolisis. Eso motivó una enmienda a mitad de protocolo por el cual los pacientes mayores de 75 años, tras el análisis interno del ensayo, se tenía que reducir la dosis de tenecteplase al 50%. Con esta enmienda, después del protocolo, la tasa de hemorragia fue similar en ambos grupos. Por tanto, es una política correcta el utilizar fibrinolisis prehospitalaria, es decir, o pre-hemodinámica, si no tenemos la posibilidad de llevar al paciente al hacer la angioplastia primaria. Y es un dato también, un matiz muy importante, es que una vez que hemos hecho la fibrinolisis, hemos visto que el ensayo STREAM hace una angioplastia sí o sí post-fibrinolisis, y tiene su sentido. El sentido es porque ya en los resultados del GUSTO 1 muestran que la fibrinolisis no consigue permeabilizar al 100% la arteria coronaria en un subgrupo muy importante de pacientes. Y eso es un dato muy importante, porque a mayor permeabilidad, a mayor flujo de la arteria coronaria, vamos a conseguir una mejor supervivencia. Por lo tanto, es necesario hacer, tras la fibrinolisis, una angioplastia, una angiografía y angioplastia si no necesita, de forma rutinaria tras la fibrinolisis. Aquí vemos cómo la eficacia es mucho mejor que si solo empleamos la angioplastia en rescate si el paciente tiene isquemia tras la fibrinolisis. Y además con datos de seguridad muy buenos. Por tanto, las guías lo que nos indican es básicamente, recogen el resultado de estos ensayos clínicos. El tratamiento fibrinolítico es recomendado si no hay contraindicación, lógicamente, y si la angioplastia primaria no puede ser realizada dentro de los primeros 120 minutos. Y después de la angioplastia, después de la fibrinolisis, hacemos la angioplastia. Bien. Por tanto, esto es motivo de varias editoriales, es decir, se ha llegado un momento en el que disponemos de fármacos muy buenos, antiagregantes muy potentes, laboratorios de hemodinámica tremendos, pero lo que se cree que el avance en la supervivencia de estos pacientes está por la estrategia. Es decir, tenemos que conseguir mejorar la estrategia, es decir, que el paciente, independientemente del sitio donde esté, pueda permeabilizar sus arterias lo antes posible. Y en ese sentido, todas las comunidades, la de Castilla y León, que es la de mi zona, pues lo tiene, pero todas están trabajando en lo mismo.
Es decir, hacer una estrategia combinada entre todos los niveles asistenciales que intervienen en el ictus. Atención primaria, emergencias, hospital sin hemodinámica, hospital con hemodinámica, de tal manera que, por ejemplo, nosotros en Castilla y León solo disponemos de 4 unidades de hemodinámica en 4 ciudades, incluyendo Salamanca. Pero es que dentro de Salamanca tenemos a pacientes que viven a más de 100 kilómetros y por carreteras muy malas. Entonces es fundamental la coordinación con emergencias o con atención primaria y que puedan establecer el uso de fibrinolisis y reperfusión en función de los tiempos estimados hasta la llegada a una unidad de hemodinámica. Por tanto, las respuestas, quizás esto es muy amplio, se pueden resumir, son que en igual de condiciones y en igual tiempo transcurrido la angioplastia primaria es mejor que la fibrinolisis. La primera opción que debemos tener en la mente en todos es hacer angioplastia primaria, por tanto debemos mejorar esa estrategia o esa red, ese código infarto, pero que es políticamente aceptable a realizar fibrinolisis en situaciones en las que el tiempo de acceso a la angiografía y revascularización es prolongado. Tras la fibrinolisis, el paciente debe ser trasladado a un centro que disponga de recursos para angiografía y revascularización, la cual debe realizarse entre las 3 y 24 horas, pero lo fundamental es la creación de estas redes asistenciales que favorezcan el acceso al intervencionismo. Muchas gracias.